Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, domingo, que tú has designado para que tu pueblo te adore, y venimos a escucharte, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes a través de ella, que nos digas qué es lo que significa, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que llegue a nuestro corazón y ahí dé fruto, un fruto de salvación, un fruto de edificación a nuestra alma, a nuestras vidas, que nos mueva hacia ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba, no podemos reunirnos como siempre, pero está en tu mano, tú así lo has diseñado, Señor, con un propósito que no alcanzamos a ver, pero te pedimos que a través de esto tú estés obrando en tu iglesia, en cada uno, para nuestro bien y para tu gloria. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Los sueños muchas veces son tomados por algunas personas para tratar de adivinar el futuro. Y la mayor parte de las veces el sueño no es más que un sueño. Entonces pasan cosas no lógicas. Dices, bueno, cuando alguien dice que va a pasar algo, pues ni en sueños va a pasar eso. Entonces, es algo totalmente incierto. Hay momentos en que Dios ha usado estos sueños y entonces Él es el que les da la interpretación, el único que sabe lo que significan, porque Él conoce absolutamente todo y lo da con un propósito. Entonces estamos en la historia de José, que es un intérprete de sueños, pero solamente porque Dios lo usa para eso, dándole un don y dándole la interpretación. Entonces vamos a seguir con esto en Génesis 41, en el que José interpreta otros sueños aparte de los que ya he interpretado antes. Vamos a leer de los versículos 1 a 36, hasta ahí vamos a detenernos el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia,
y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no esté en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de carnes gruesas y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, probase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, el contexto es que 2 oficiales del rey estaban arrestados en la misma prisión en la que estaba preso José. Va a ser falsamente acusado por la esposa de Potifar. Y Potifar encargó a estos presos a José, y cada uno tuvo un sueño que los inquietó. Y José se los interpretó. Al copero le dijo que sería liberado a los 3 días, pero al panadero le dijo que a los 3 días Faraón lo ejecutaría. Perdería la cabeza, sería colgado y aves comerían su carne.
Interpretando sus sueños, José predijo el destino del copero y del panadero que ocurriría exactamente a los 3 días. Pero al hacerlo, tuvo cuidado de atribuir la gloria a Dios, porque decía, las interpretaciones no me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a Dios. El capítulo 8, versículo 8 del capítulo 40. Les diría fielmente lo que Dios le revelara a él, y nada más, tampoco nada menos. Y en esto José prefiguró un hecho que sucedería de nuevo en el futuro. Cristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dijo, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Pues sabiendo José que el copero regresaría a su puesto y estaría al lado de Faraón como un hombre de su confianza, le pidió que cuando se cumpliera lo que le había dicho, se lo mencionara a José a Faraón para que lo sacara de la cárcel, porque él era inocente de cualquier delito. El tercer día de estos sueños, el cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete, y tal como lo había interpretado José, el copero salió y regresó a su puesto. Y el jefe de los panaderos fue ahorcado. Así también sucederá con lo que dijo el Hijo de Dios y cada palabra que él pronunció. El cielo podrá pasar, la tierra podrá pasar, pero su palabra no pasará. Así como el anuncio de José acerca del panadero se cumplió, así se cumplirá la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El copero, habiendo recuperado su alta posición, pues volvió feliz a sus actividades, pero fue ingrato, como suelen serlo los que son librados de su aflicción. Una vez que son librados, se olvidan de sus compañeros de aflicciones. El copero se olvidó de José. Muchos de los que Cristo salva olvidan lo que Cristo hizo a su favor, se olvidan de Él para regresar a su vida de siempre. Tenemos el sueño del faraón, en los versículos 1-8. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, que después de ellas salían otras 7 espigas
menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. José pasó otros 2 años en prisión. Y ya había pasado 13 años en Egipto. Todos esos años como esclavo, y no sabemos exactamente cuántos, pero muchos de ellos como un preso esclavo en la cárcel. 13 años son una buena parte en la vida de cualquier persona. Y ahora, pasado el tiempo, que José comprendía que su amigo, el copero, se había olvidado de él, debió haberse preguntado si alguna vez, algún día, podría ser un hombre libre de nuevo. Él no lo sabía, pero ya había llegado la hora señalada por Dios. Cuando llegó la liberación de José, llegó inesperadamente. La situación de José cambiaría en un instante, de un momento a otro. Y así es como cambia la vida. José fue consciente del cuidado de Dios hacia él durante los días de su adversidad. En este proceso largo desarrolló Dios en él muchas virtudes que son el fruto de la acción del Espíritu Santo. Una de ellas fue la paciencia. La verdad expresada en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el sentido de que la tribulación o el sufrimiento produce paciencia, fue claramente ilustrada en la vida de José. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Dice este pasaje: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento nos lleva a la paciencia o a la perseverancia, como se traduce en algunas otras versiones. Esta es una palabra que realmente quiere decir resolución. El sufrimiento hace que nos enfoquemos en lo que realmente es importante. El sufrimiento nos hace ver que muchas cosas son vanas y hay algo que es verdaderamente importante y por eso estamos sufriendo. Nos hace recordar lo que realmente es duradero, porque aún el sufrimiento no dura para siempre. Nos ayuda a definir nuestras prioridades. La perseverancia, la paciencia, nos lleva a un carácter probado. A eso se refiere que produce prueba. Es una cualidad de confianza, que es el resultado de haber pasado por una experiencia difícil. Solo brota cuando llevas a cabo y cumples con tu deber a pesar de todo, a pesar de oposición, de adversidades, a pesar de tener que sufrir
para cumplir con lo que es tu deber. Todo lo que pasó José desarrolló su carácter, un carácter probado que solo surge por experiencia, por haber pasado por estas cosas. El sufrimiento, si primero te lleva a enfocarte en Dios y en las prioridades correctas, te va a llevar a una mayor confianza conforme vas pasando por estas tribulaciones. Todo esto conduce al crecimiento en esperanza, que es una seguridad más fuerte y la confianza en nuestra paz y en la gloria futura que Dios ha prometido. La esperanza no es un deseo muy fuerte de que algo se realice, de que algo sucede, pero que yo tengo serias dudas de que ocurra. Un ejemplo así sería que algunos tienen la esperanza de que el Cruz Azul gane alguna vez. Es un deseo muy fuerte, de verdad, pero bueno, algún día se podrá dar, ¿no? Eso es lo que se entiende con el término de esperanza, pero no es la esperanza, sino esta esperanza que se produce con el sufrimiento, con todo lo que esta cadena que hemos estado viendo, es la certeza de que ocurrirá. No sé cuándo, tengo la esperanza, porque lo estoy esperando. Esa es la esperanza correcta. Aquí lo vemos en que José esperaba el cumplimiento de los sueños que había tenido en su juventud. Y él esperaba esto porque sabía que esos sueños venían de parte de Dios. Sabía que sin ninguna duda se harían realidad, aunque no sabía cuándo. Esa es la esperanza, lo que es la esperanza verdadera. El sufrimiento nos hace quitar los ojos de las fuentes rivales de confianza y esperanza, de otros lugares a los que podríamos voltear para tener el sentimiento de que en el fondo estamos bien y que nuestro futuro va a estar bien. El sufrimiento nos lleva al único lugar donde encontramos la esperanza verdadera, la confianza verdadera y la certeza. Nos lleva a Dios. Esos 2 años de espera en sufrimiento fortalecieron todavía más el carácter de José para que pudiera cumplir con la tarea de salvar a su pueblo que Dios le tenía por delante. Él tenía una sabiduría que viene por el Espíritu Santo. Por eso podía interpretar los sueños y tenía una sabiduría para saber qué hacer, para hacer lo correcto. El Espíritu es el que da las capacidades a cada persona para servir. Dios capacita a los creyentes para que ellos mismos edifiquen la iglesia. Él es el que da esas capacidades. La palabra nos guía y las experiencias que vienen por el sufrimiento nos santifican, nos apartan del mundo. Todo eso había estado ocurriendo durante los años en que José fue esclavo. El sufrimiento desarrolló los dones que José tenía para que los usara ahora. ¿Qué han hecho en ti las dificultades
y tribulaciones? ¿Te han hecho más resuelto, con más carácter para perseverar? ¿O te han llevado a desalentarte y a abandonar lo que un día anhelaste? ¿El sufrimiento te hace dudar del amor de Dios? ¿Ves las adversidades o las desilusiones en tu vida como un castigo de Dios, en lugar de ver a Dios obrando para hacerte madurar y hacerte más cercano a Él? Es verdad que algunas veces el sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado y puede ser una disciplina de parte de Dios para que te apartes de algún pecado. Pero eso no significa que Dios dejó de amarte. Por el contrario, Dios al que ama, disciplina. Si tú eres cristiano, Dios ha puesto tu castigo sobre Cristo. Toda su ira por ti cayó en el corazón de Jesús. Y ahí fue tragada y absorbida. Desapareció para siempre. Ya no queda ira para ti. Eres libre de ver los sufrimientos, no como si Dios te estuviera aplastando, sino como si Dios te estuviera llevando a tener una mayor apreciación de los beneficios que gozas como su hijo. Puedes ver el sufrimiento con la fe que el Evangelio produce, como algo que no te quita el gozo, porque lo que tú has perdido, ya sea riqueza, salud o un ser querido, lo que sea, no es donde está tu gozo ni tu esperanza, sino tu gozo y esperanza están en la obra de Cristo a tu favor. Eso es lo que te da gozo, eso es lo que te da esperanza. 2 años más en la cárcel no destruyeron la fe de José, la fortalecieron. Por fin saldría libre, más fuerte, pero estaba listo. 2 años después, 13 años de esclavo, se acabaron. Hay una hora programada para la liberación del pueblo de Dios. Esa hora llegará, aunque parezca retrasarse. Y cuando llegue, se verá que llegó en el mejor momento, por lo que hay que esperarlo. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez más, Dios habló por medio de un sueño, esta vez al faraón. Soñó que estaba junto al río, este era el río Nilo, el río que trae vida a un país que en su mayor parte, su mayor territorio es desierto. Pero año con año, este río se desborda, como es muy plano, se inunda casi todo, trae un limo
que hace muy fértil toda esa tierra y hace unas cosechas muy abundantes, donde hay alimento pues casi siempre. En sus sueños vio 7 vacas gordas y hermosas que subían del río, pero aún siendo gordas, seguían comiendo, seguían alimentándose, pues por eso estaban gordas. Pacían en el prado, dice el pasaje. Tras ellas subieron 7 vacas feas de aspecto, extremadamente flacas, que se detuvieron junto a las vacas gordas y las devoraron. Entonces, dice que se despertó. Me parece que él se recordó el sueño, pero no le preocupó en ese momento. Se volvió a dormir. La vaca era un símbolo de la diosa egipcia de la fertilidad. Era un animal, en cierto sentido, sagrado para los egipcios. La destrucción de las vacas no era un buen presagio para un egipcio. Se durmió y volvió a soñar. Esta vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una misma caña. Y después salían otras 7 espigas secas y quemadas por el aire del desierto, es el viento solano, que devoraban a las espigas llenas y gruesas. Despertó, ahora sí parece que impresionado, como cuando alguien se despierta de una pesadilla, dijo al despertar, bueno, era un sueño. Pero a la mañana siguiente, dice el pasaje, que estaba agitado su espíritu. No era un sueño común de esos que se tienen en la noche y se olvidan. Él no lo sabía, pero este sueño le había sido enviado por Dios con un propósito específico. Él solo sabía que algo grave pasaría, y por eso estaba inquieto su espíritu. Estaba tan intranquilo que llamó a todos sus sabios, a sus consejeros, y les contó el sueño. Pero se quedaron desconcertados y no pudieron interpretarlos. Egipto en ese tiempo era el centro de la cultura, de las ciencias, de las artes. Ellos estaban orgullosos de la civilización que tenían y pues de todo el progreso científico, se puede decir, que habían logrado. Hacían construcciones increíbles aún para esta época, pero no conocían a Dios y sin Él todo es oscuridad moral y espiritual. Los magos eran impotentes. Los hombres sabios desplegaron su ignorancia y Faraón sintió la ineficacia de todos los recursos humanos y la inutilidad de toda la sabiduría humana. Faraón acudió en busca de ayuda, de guía en el lugar equivocado. No podía venir luz de ellos. Nosotros también acudimos en busca de consejo a la sabiduría humana. Pero los sabios y expertos, nuestros consejeros, no pueden decirnos si debemos hacer esto o aquello en situaciones de incertidumbre.
en situaciones importantes. Nos pueden dar consejo de qué postre pedir, por ejemplo. Pero una cosa importante, trascendente, la verdad es que nadie sabe, porque nadie conoce el futuro. Cuando hay graves problemas, los expertos no los pueden resolver y no pueden decirte si debes ir a la iglesia o no. Muchos viven angustiados, pero buscan una respuesta en el lugar equivocado. ¿A quién le vas a preguntar? ¿A quién le vas a pedir consejo? Los consejeros de Faraón tampoco se atrevieron a dar una falsa interpretación y afirmar que era verdadera, como acostumbran a hacer los charlatanes, que son todos los que pretenden conocer el futuro. En esto fueron frenados por el Espíritu, para que no engañaran a Faraón, porque había un propósito de estos sueños, un propósito más allá de un simple sueño. El resultado fue que ni los magos ni los sabios pudieron descifrar el significado de los sueños, y entonces quedó preparado el escenario para la aparición de José. Tenemos José ante el Faraón, dicen los versículos 9 a 13. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. No era casualidad que Faraón tuviera ese sueño esa noche, ni que el copero se hubiera olvidado por 2 años lo que había sucedido en la cárcel. El tiempo de Dios había llegado para que José fuera liberado de la prisión y exaltado a una posición de alto honor y responsabilidad. Y esos sueños y todo el conjunto de circunstancias fueron los instrumentos que Dios usó para lograr ese fin que era suyo. El jefe de los coperos estaba en la presencia de Faraón todo el tiempo, como correspondía a sus responsabilidades, y escuchó tanto el sueño como el fracaso de los sabios y adivinos. Y entonces fue cuando recordó lo que había sucedido cuando estaba en prisión. Más por quedar bien con Faraón que por gratitud o compasión por José. Entonces le contó cómo un joven hebreo interpretó correctamente los sueños que tuvieron él y el jefe de los panaderos, de manera que él fue restaurado a su puesto y el otro fue colgado. Ese era el momento preciso en que José debía salir de la cárcel. Solo
por medio de una cadena de acontecimientos que no dependía de ningún hombre. Y solo así podía estar frente al faraón de Egipto en una posición en que el faraón lo escuchara. Si hubiera salido 2 años antes, nunca hubiera llegado a la presencia de faraón. El jefe de los coperos lo recomendó a faraón para interpretar sus sueños. Entonces quedó preparado el camino para el ascenso de José hasta lo más alto del reino. Dicen los versículos 14 a 24. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no esté en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas y gordas, y esas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. La orden de Faraón era urgente. Fueron por José a toda prisa, y él, pues con toda la urgencia, se afeitó. ¿Por qué? Porque los egipcios se afeitan completamente toda la cabeza. Los hebreos, por el contrario, pues, se acostumbran a usar barba. También cambió sus vestidos, eran vestidos de cárcel, no eran vestidos apropiados para estar en la corte. Ante él se extendía una nueva vida. Esa salida de la cárcel fue como una resurrección, como volver a la vida. Ahora José se iba a dirigir a los gentiles, al pueblo no judío, al pueblo ajeno al pacto, así como lo hizo Cristo después de su resurrección. Para José, esta era una oportunidad única para quedar bien ante el faraón y esperar una recompensa. Pero él, incluso antes de conocer el contenido de los sueños, atribuyó el mérito de la interpretación que iba a hacer a Dios, no a sí mismo, ni a su propia capacidad. No esté en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable, es lo que dice. Con eso estaba reconociendo su dependencia total de Dios. Sin investigar nada más acerca de José, Faraón le dice por qué lo mandó llamar.
espera que pueda interpretar su sueño. Le cuenta en esencia el mismo sueño que antes había contado a sus magos y sabios. Solo añade el detalle de que las vacas eran tan feas que nunca había visto otras tan feas como esas en toda la tierra de Egipto. También le dice que las vacas flacas devoraban a las gordas, pero que su aspecto no mejoraba en nada. Tenían la misma apariencia que al principio. Los magos no lo podían interpretar y al parecer nadie podía. No sabía que era un mensaje de parte de Dios. Se lo daba a él porque era algo que se iba a relacionar con el futuro del pueblo de Dios. Dios habla también a los incrédulos, a los paganos, pero cuando lo hace, ellos no pueden entender. Faraón se dio cuenta de que era incapaz de recibir el mensaje, de entenderlo, y se sintió angustiado. Como todavía no había una revelación escrita, Dios se comunicaba con su pueblo de manera directa y de maneras sorprendentes. En la encarnación, una encarnación como el ángel de Jehová, en visiones, sueños, en una zarza ardiendo, revelaba directamente su voluntad a su pueblo. Habló a José por medio de 2 sueños, ahora a Faraón. Pero Faraón no puede entender. En la actualidad, el pueblo de Dios tiene la palabra escrita y es a través de ella que conoce a Dios. Es por medio de la palabra que conoce su voluntad. La lee y la entiende. No porque en él haya algo, haya sabiduría más que los otros hombres. Lo hace por el Espíritu. El mismo mensaje lo tienen los incrédulos. Cuando lo oyen, cuando lo leen, no lo pueden entender. Es necesario que José esté presente para que le explique el significado y Faraón comprenda. Hace falta la presencia de Jesucristo para que entendamos la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos. En ese sentido, es José quien hace entender a Faraón. Es una figura de Cristo. Tenemos por último la interpretación de José. Dice en versículos 25 a 32. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí
Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Lo que parecían 2 sueños era un mismo sueño. Representaban 7 años de abundancia que empezarían de inmediato, seguidos por 7 años de hambre. Los 7 años de hambre serían tan malos que los buenos años serían olvidados. Los 2 sueños tenían una referencia a las 2 cosas básicas para el sostenimiento de la nación: hierba y trigo. La abundancia y escasez de la hierba, que era el alimento del ganado, permitía que hubiera más ganado o menos ganado. Eso representaba el alimento de las vacas gordas y después las flacas. La abundancia y la escasez de trigo representaba la comida del hombre. Las espigas hermosas y después las espigas flacas. Faraón no podía entender hasta que llegó José. El misterio es revelado por el Hijo amado, a quien Dios da sabiduría. En este mundo, nadie puede entender lo que pasa en su vida, de dónde viene y a dónde va. No puede entender por qué está siempre insatisfecho, aunque tenga muchas cosas, aunque haya logrado mucho, hasta que venga a su presencia el Señor Jesucristo, que le explique qué es lo que está pasando en su corazón por medio de la palabra, que aunque la haya escuchado, muchas veces no puede entenderla. Una vez dada la explicación, parece fácil, claro, sencillo, pero José no se detuvo ahí. Bien podía haber dicho: bueno, me llamaron para interpretar el sueño, ya lo interpreté, pues ya me voy. En lugar de eso, se atrevió a darle un consejo al que era el rey más poderoso de su tiempo. Mostró su valor, su audacia y también su don de administración, su sabiduría. Ningún administrador responsable presentaría ese tipo de pésimas noticias sin también presentar un plan para enfrentar la crisis que viene. Dicen los versículos 33 a 36. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Un varón prudente y sabio. El plan de salvación de Egipto empezaba con un varón excepcional,
que estuviera sobre toda la tierra de Egipto, gobernando. Alguien a quien se le entregara prácticamente el trono del reino. Él se encargaría de hacer lo necesario para salvar al país, para que el país no pereciera. José se estaba describiendo a sí mismo, como lo iba a reconocer Faraón enseguida. Cuando Cristo vino a un mundo perdido, un mundo que perecía, que estaba pereciendo, que iba a perecer eternamente en su pecado, se describió a sí mismo. Él es el varón perfecto, prudente y sabio, que trajo la solución a la humanidad. Trajo el Evangelio y lo dio a conocer de una manera en que lo pudieras entender. Él es el que debe ser puesto como el único gobernante de tu vida, para que te salve de la muerte eterna. Él es el consejero que se encargó de hacer todo lo necesario para salvarte. Tomó tu lugar, murió en tu lugar para salvarte de tu pecado, de tus faltas, de tus errores, de tu rebeldía, de toda tu maldad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven a Cristo y reconócelo como el que te reveló el Evangelio, de una manera que lo puedas entender. Él es el único que puede salvarte. Entrégale el trono de tu vida. De otra manera, te va a alcanzar el desastre. Ven a Cristo para que tengas pan en abundancia, para que tengas el pan de vida que descendió del cielo, para que tengas esa provisión siempre del alimento para tu alma, que nunca se acaba, para el que no hay años malos. Solo Cristo sabe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y sabemos que todos necesitamos el alimento que dé vida a nuestra alma muerta o moribunda. No hay otro alimento fuera de Cristo que nos pueda devolver y dar una vida eterna. Obra en nosotros, Padre. Ayúdanos a recordar siempre la obra de Cristo a nuestro favor y la necesidad que tenemos de Él, de Cristo, de lo que Él hizo, de su obra. Te pedimos por esta iglesia, Señor, en la que tú nos has puesto, para que aquí tengamos tribulación, para que aquí aprendamos a perdonar y amar a nuestros hermanos, que anhelemos estar juntos otra vez y que lo hagamos para crecer en lo que debemos crecer, lo que Cristo nos enseñó. Haznos perseverar, Señor. Danos la perseverancia, la paciencia que viene por medio de la tribulación que estamos viviendo ahora, pero que traiga fruto, que no desperdiciemos este tiempo abandonando, dejando de perseverar. Enséñanos a servir a tu pueblo, Señor, que para eso estamos aquí. Obra en tu iglesia,
edifícala tú, Padre. Que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo.